Muy buenas tardes a todos. En esta, en esta sección del curso lo que vamos a ver es una rápida introducción al paquete dplyr que está relacionado con el manejo de datos y se inscribe dentro del paquete de paquetes de Tidyverse, orientados directamente a mejorar, digamos, o a facilitar el manejo con bases de datos. Entonces, vamos a utilizar la librería o la base de datos Wedge 1 del libro de Woodridge de principios de introducción a la econometría, un enfoque moderno. Y aquí vamos a ver que lo que estamos haciendo es activando las librerías de Tidyverse que deben de estar previamente instaladas y adjuntando acá entonces la base de datos con la que estamos trabajando. Nuevamente repetirle que siempre antes de empezar a trabajar cualquier base de datos debemos de hacer un análisis serio de cómo se distribuyen los valores perdidos, cuántas observaciones tengo por cada categoría para saber si en una categoría determinada tengo muy pocas observaciones, cuál es el tipo de distribución de las variables, cuáles son los valores extremos con que cuento, cuáles valores asume esas variables y así de forma sucesiva cualquier otro análisis que nos permita conocer la calidad y las características de nuestra base de datos, el tipo de variable con que cuento. Recordemos que la base de datos por lo general, en nuestro caso que estaremos usando una base de datos plana, estarán ordenadas en columnas que representan variables y en filas que representan registros. Entonces, la combinación de una columna y una fila acá, entonces lo que en Excel sería una celda es lo que se conoce como una, digamos, observación en nuestra base de datos. De forma general, el paquete tiene un conjunto de, digamos, de verbos principales. Lo que me ayuda respecto al paquete base de R es a poder yo tener una, digamos, un orden que sea más fácil de leer las instrucciones que se han colocado en R y sea más fácil el trabajo en temas relacionados con bases de datos. El primer de estos verbos es el verbo select y como vemos acá, si utilizamos el comando pipe, que recordemos que el comando pipe, si yo hago lo siguiente, yo utilicé esto acá arriba, hubiera sido igual lo mismo, yo decir wait y colocarlo dentro al comando pipe. Me estoy haciendo la misma operación. Entonces, en el comando select, aunque solamente vamos a ver un ejemplo acá, yo puedo directamente, acá noten que se seleccionaron todas las variables, pero yo puedo con el comando select indicarle el nombre de las variables que yo deseo aparezcan. También el mismo comando select me va a permitir, digamos, no colocar el nombre, sino colocar también un rango de variables que yo quiero que aparezcan en mi base de datos. Adicionalmente, si yo coloco el signo de menos delante de una variable, le estaría indicando al programa que yo no quiero que aparezca esa variable. También yo pudiese indicarle acá mediante número 1, 4, 6, cuáles son las variables que a mí me interesa que aparezcan en mi base de datos. Y así, de manera sucesiva, también pudiese utilizar otros tipos de funciones para, digamos, decir, yo quiero que me regrese las variables que tengan determinado nombre. O también las variables que cumplan con una condición lógica, es decir, yo quiero que me devuelva las variables numéricas o quiero que me devuelva las variables tipo texto. Este tipo de operaciones las podemos realizar fácilmente con el comando select y son sumamente útiles. Aquí dejo un link sobre el tipo de operadores y tengo otro video en el canal donde hablo sobre el tipo de operadores en R que pueden, aquí la dejo la descripción. Bueno, pues en fin, el segundo gráfico, o digamos la segunda función de importancia, no gráfico, perdón, la segunda función de importancia dentro del paquete dplyr es la función de filtro. La función de filtro
yo voy a colocar como argumento separado por coma, las instrucciones que yo quisiera ponderarle o colocarle a mi programa. Hubiese sido lo mismo si yo en vez de separar por coma coloco el operador de y. Es decir que por default la coma me va a representar acá o cada digamos argumento que yo coloque dentro de la función, que son a partir de operadores relacionales que me están preguntando si algo se cumple o no, yo voy a obtener una, digamos, intersección de funciones. En el caso de intersección, recuerden del video de operadores, lo que está diciendo es que yo necesito o que yo estoy, si esta es la pregunta B y la pregunta C, yo estoy buscando el área donde se cumplan cada una de esas condiciones. Si educación es igual a 11, y aquí estoy preguntando por educación y experiencia es mayor a 11, y pregúntense también que también sea mujer, pues yo estoy buscando un grupo de individuos donde se cumplan esas tres condiciones. Entonces, si yo tengo una base de datos con la siguiente estructura, yo lo que estoy es, digamos, rechazando y seleccionando aquellas filas donde se cumplen esas condiciones y rechazando aquellas filas donde no se cumplen esas condiciones. Si yo hubiese querido alternar dicha operación por el operador O, recuérdense que ahora yo me estoy preguntando o yo estoy, digamos, indicándole al programa que se cumpla una sola de las condiciones, o que tenga una educación igual a 11 años de escolaridad, o que tenga una experiencia de al menos 11 años. Como ahora yo le estoy preguntando es por una sola de esas condiciones, pues solamente requiero que se cumpla una de esas dos. Por eso fíjense que traigo personas con 2 años de experiencia, pero 11 años de escolaridad. Entonces, acá adentro yo puedo colocar cualquier operación lógica que hayamos aprendido en las partes anteriores del curso para poder, digamos, trabajar con filtros y seleccionar observaciones determinadas. Note acá tenemos otro ejemplo con el operador contenido en, que lo que le está diciendo es, mira, yo quiero de esas variables no solamente lo que tienen 10 años, también quiero lo que tienen 10, perdón, no solamente lo que tienen 11 años, también quiero lo que tengan 10, 11 y 12 años. Y me va a traer entonces mayor observación porque el filtro se hace más débil. Vamos a decir, se hace menos exhaustivo porque ahora yo tengo un rango mayor de valores a seleccionar para elegir, digamos, el nivel educativo con el que yo quisiera. La tercera función de importancia es la función mutate o la función, digamos, como crear, transmutar. Y esta función la vamos a utilizar para crear variables. Noten que hemos ido anidando operaciones y en ese orden secuencial le estamos diciendo, bueno, seleccioname esta variable. Ahora bien, si seleccionamos esa variable en específico, tenemos que tener claro que las variables que estemos creando acá debajo deben de estar referidas a las variables que hemos ya dejado por seleccionado en nuestra base de datos. Entonces le decimos posteriormente, yo quiero las personas con 10, 11 y 12 años de educación y que tengan más de 11 años de experiencia. Estamos filtrando nuestra base de datos y sobre esa le decimos, bueno, ahora yo quiero crear dos variables. Fíjense que coloco el nombre de las variables seguido del operador de asignación, en este caso el signo de igual, y estoy creando la experiencia al cuadrado, que es doc, que es esta variable que se me está generando acá, y estoy creando otra variable que es el logaritmo al cuadrado. Ya aquí yo puedo utilizar debajo estas variables que he creado, las puedo utilizar acá debajo para crear nuevas variables, y puedo utilizar ya acá los operadores aritméticos y los demás operadores o funciones que hemos conocido hasta ahora para poder trabajar con este tema. Entonces, noten que aquí la función arrange también, que es esta función o la función ordenar que tengo por acá, lo que hace es que me va a ordenar según una categoría. Puedo colocar coma y expresar algunas categorías, pero aquí estoy ordenando experiencia y me la va a ordenar por default en forma ascendente, es decir, las personas con menos experiencia primero y posteriormente las personas con más
experiencia. Vamos a cambiar esto a educación por el hecho de que el filtro que hicimos acá, bueno, no. Pensaba que el filtro tenía solamente las personas con 11 años de experiencia, pero ven que son personas con 11 o más años de experiencia. Entonces yo puedo también utilizar la función, anidarlo con la función descender acá para, digamos, en vez de ordenar de menor a mayor, entonces ahí me empiezo a ordenar de mayor a menor en forma descendente, colocando los valores mayores adelante. Finalmente está la función summary, que la función summary lo que me va a permitir es hacer un collage de base de datos, o lo que nosotros entenderíamos como un resumen de base de datos. Si utilizo la función summary directamente acá, pues noten que yo estoy creando, digamos, un promedio. Como estoy creando en este caso un promedio de todas mis observaciones, yo estoy condensando la base de datos en una única fila. Ahora, si yo quiero hacer un análisis agrupado acá, entonces utilizo la función group by, es esta de acá, donde le digo yo quiero algo, resumir algo, pero para cada una de estas categorías. ¿Cuáles son las categorías? Los valores que asumen mi variable asociada a educación. Pudo ser educación o cualquier otra variable de nuestra base de datos, con la salvedad de que tenemos que fijarnos o tener muy pendiente que esa variable debe de ser discreta, porque si tenemos alguna variable continua, el rango de valores puede ser demasiado grande como para poderme dar una información relevante. Imagínense que usemos salario. Hay tantos salarios diferentes en nuestra base de datos y vamos a obtener una base de datos tan grande que en verdad no vamos a estar resumiendo la data original, sino que vamos a estar generando quizás tanta información como la misma data original. Entonces, por nivel de educación, y aquí yo utilizo la función summary, yo quiero obtener algo que se va a llamar promedio. ¿Y qué voy a tener dentro? La media del salario de edad. Entonces dice, bueno, para cada uno de los grupos educativos yo voy a obtener el promedio de salario. Es como si yo tomara todos los salarios de los que tienen un año de educación y lo pusiera en un vector y a ese vector le sacaré el promedio. Después dijera todos los salarios de los que tienen 2 años de educación y a ese vector le sacara el promedio. Y así de forma sucesiva con cada uno de los grupos con los que estoy trabajando. Y aquí obtengo un promedio para las personas con 0, 2, 3, 4 y así sucesivamente años de escolaridad. Recuérdense que en términos de análisis de independencia y para extender este análisis de regresión, yo verificaría un promedio igual para cada uno de los grupos en caso de que las variables no tengan relación. Si ese promedio cambia, fíjense que aumenta. En la medida en que aumenta el año de educación, pues lo que estoy planteando es que la probabilidad de que el tipo gane más o la persona gane más en la medida en que aumentan los años de educación, bueno, pues va aumentando esa probabilidad de que aumente el salario. Entonces, esto de aquí yo lo puedo anidar y ponerle varias categorías en función, bien, en función, vamos a ver cómo se llama acá la variable varias categorías. Noten que en función de lo que voy obteniendo de acá, noten que para la persona con 0 años de educación, entonces me va a dar el salario para los hombres y el salario para las mujeres, y así de forma, digamos, sucesiva. También puedo ordenar esto con la función arrange que vimos anteriormente, para que me diga cuáles son los que ganan menos años de lo que tienen el salario promedio menor. Bien, las mujeres con 5 años de educación son las que tienen el salario promedio menor, y puedo seguir manipulando las opciones relacionadas con estas funciones. En el enlace en la descripción del video, entonces dejaré
dos videos un poco más completos sobre lo que es una introducción al uso de este paquete de análisis de datos en R.